a una señal, al medio, porque Él es el fin. Y como Cristo es el fin, Él ya ha dejado entrar a Cristo en su corazoncito, ha dejado entrar al Espíritu Santo en su mente, vive para Dios, obedece todo lo que Dios le pide, está dispuesto, compra oro refinado en fuego, tiene la vestidura de Cristo, su carácter, la justicia de Cristo y su santa ley, que es santa, justa y buena, la respeta y la ama. Como respeta la santa ley de Dios, pues respeta las leyes de la salud también. Quiere decir que como eso va unido, la ley de Dios va unida con las leyes de nuestro cuerpo, de nuestro ser, las leyes de la naturaleza. Entonces, si respetamos una cosa, respetamos las otras. Somos justos en todo. Hacemos justicia con equidad. Tomamos buenas decisiones. Y de ahí pues nos invita a tener al Espíritu Santo, el colillo, para que vean, para que en cualquier momento que Satanás nos engañe, pues ahí está el Espíritu Santo que nos convence del pecado, del juicio y de justicia. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? A través de una persona que nos diga, hermano X, eso que está comiendo hace daño, eso que está colocando es moda del mundo, eso peluqueado es del mundo, es vanidad, esos braques es malo. Así es que obra el Espíritu Santo. No hay otra forma como el Espíritu Santo pueda obrar sino de esa forma. Solo que el Espíritu Santo trabaja detrás de las cortinas, quiere decir, Él no se deja ver, entonces trabaja a través de sus siervos de justicia. Les recuerdan, lo toma y como Él, siervo de justicia, esta boquita santificada la permite con avidez, entonces el Espíritu Santo habla, le da las palabras adecuadas para decírselo a esa dama o a ese caballero con mucha ternura, con mucho cuidado, con mucha discreción y con mucha prudencia. Quiere decir, un siervo de justicia no maltrata a nadie, no anda hablando mal de nadie, ni anda condenando a nadie, ni acusando, ni criticando a nadie. Un siervo de justicia le habla a la persona no para criticarlo, sino para mostrarle el pecado en la cual Satanás lo quiere hacer perder. Un siervo de justicia condena el pecado, pero no condena al pecador. Al pecador le habla la solución, le muestra los medios que lo pueden llevar al fin que es Cristo Jesús. Le muestran el túnel, pero no que el túnel, Cristo está acá, al fondo, al final, sino le muestran que Él está a las puertas. Muchos están esperando cambios en su vida, en su hogar, en su matrimonio, que Dios cambie, que Dios lo transforme, y entonces miran a Cristo, le han hecho ver que Cristo está al otro lado, y Cristo no está al otro lado, Cristo está antes, en la entrada. Él dice que yo estoy a las puertas y llamo. Por eso muchos no pueden cambiar ni son transformados, ya 40, 50, 80 años, han estudiado, tienen muchas licenciaturas, son muy experimentados, muy preparados, saben mucha filosofía, son sabios para el mundo, pero no sabios para Dios, porque el hombre sabio e inteligente se aparta del mal. Un hombre sabio e inteligente, dice, lleva muchas almas. ¿Cómo decir que lleva muchas almas? Sí, porque lo llevas a Cristo. Le muestra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es sabio. No lleva un blanco, porque muchos llevan el blancos a las iglesias y entonces le dan premios por esos blancos, le dan Biblia, los felicitan como ancianos de iglesia, le dan premios, le celebran el día del anciano, entonces el anciano le celebra el día del pastor, le celebra el día del niño, el día del aniversario. Todo esto es idolatría. Esto no debe practicarse en los templos. Nunca debe salir de la boca del siervo de Dios de ir a celebrar a nadie, ni ser halagueño, de que todo está bien, que vamos a Cristo, todo nos va bien, ir a Cristo entonces nos evita todos los males y que nunca nos va a ir mal. Y entonces cuando a la persona le viene una dificultad, entonces queda confundida. ¿Por qué? Porque no hemos llevado el evangelio como es, no hemos doctrinado a la gente como es, la hemos llevado el medio que Dios nos ha dado, entonces lo ponemos como fin. Y entonces el afán de bautizar a la gente, al niño, que pronto se llegue a morir, se pierde, el afán de bautizar al borracho, el afán de bautizar al travesti, el afán de bautizar al que pone tatuaje, al que toma, al que está haciendo las cosas mal, al político, al ladrón, a la guerrilla, al paraco,
a las bandas, a los criminalísticos, a los políticos. Entonces el afán porque de pronto llega a morir y se pierde porque han puesto el bautizo, que es un medio, lo han puesto como un fin. Por eso el afán de hacer campañas tras campañas, cada 8 días, cada 15 días, cada mes, vienen campañas de iglesia, campañas del pastor, campaña de la asociación, campaña distrital, campañas que viene otro anciano de iglesia a tener la campaña acá, que viene de Estados Unidos, de México, entonces lo invitan. Y todo eso pues tiene bastantes costos, sacrificios para el pueblo que realmente pues los han inducido bajo una tradición de que debe ser así, y la gente pues se sacrifica y se meten hasta en problemas porque prestan para poder agradar que en esa campaña venga cierto predicador y poderle dar y poderse manifestar, tenerlo, invitarlo a almorzar y hacer ese día una gallina, llevarle el mejor pescado o hacerlo sentir bien, que se quede en mi casa y de todo lo que le doy plata, le doy zapatos, le doy de todo y me siento contento creyendo que eso es así como Dios obra, pensando que ese evangelista que viene pues es un ungido de Dios, y como es un ungido de Dios, entonces yo le doy de todo, no importa que yo saque créditos en la tienda para darle esa semana de comer, o en el banco saqué un crédito para ayudarlo, o para que la campaña poder ayudar para los buses, para los carros, para gasolina, para el obrero bíblico, y entonces la gente se ilusiona. ¿Por qué? Porque todos los pastores, los líderes encargados de las asociaciones general, las misiones, divisiones, pues Dios puso estas asociaciones para facilitar, no era para que ellos tomaran el medio como fin. Y todas las iglesias han colocado el bautizo como un fin, y entonces en eso han cometido los errores y han invertido en quemado diezmo, ofrendas, donaciones, todo, quemen y quemen plata cada 8 días como hace el mundo en todas las fiestas, de fiesta en fiesta, pero quemando la platica del pueblo, quemando la plata y no haciendo lo que Dios les corresponde que deben hacer. Y de esa manera pues ilusionan a la gente que lo están haciendo bien. Entonces cuando llega el siervo de justicia y dice, venga, así no es como manda Dios, ese es un medio, pero no es el fin. Aquí la gente se ha bautizado y vuelven a lo mismo, siguen en lo mismo, porque se bautizó el medio, pero en fin, como no estaba Cristo en el Espíritu Santo, pues por eso la gente no muere al pecado, al yo, a las vanidades, a todo lo del mundo, y la persona aún así sigue participando de todas las fiestas del mundo, sentimientos, costumbres y modas, y entonces por eso esas personas son doblemente hijos del infierno. Y cuando llega el mensaje del siervo a hablarle con amor, con ternura, entonces él sale con 2 piedras en la mano diciendo que lo está condenando, lo está acusando, inventando, porque el siervo no lo está condenando, le está diciendo que las vanidades son malas y le muestran, pero él no acepta porque el que lo doctrinó le mostró el bautizo como un fin y no como un medio. Entonces la persona piensa que bautizó, ya su nombre está escrito en el libro de la vida, ya fue justificado y ya entra dentro del plan de justicia imputada y justicia impartida. Pero está engañado porque Dios no puede imputarle una justicia a alguien que no quiere abandonar el pecado, que no está dispuesto a abandonar unos aretes, que no está dispuesto a abandonar la pintura, no está dispuesto a abandonar un corte de pelo, imagínense, abandonar las modas, abandonar las carnes, los huevos, los leches, todo lo que le hace daño, todo lo que comía en las tinieblas, ahora le llega la luz y no está dispuesto, quiere seguir con las tinieblas, quiere seguir con las vanidades, quiere seguir con las fiestas que hacía con sus papás. Ahora pues de otra modalidad, como es cristiano, ora antes y sigue la fiesta. Eso es lo que ahora está haciendo, se ora y que la persona siga, ore, y entonces le dan un amasijo a él y la familia empezó a tomar. Y la persona se siente contenta porque oró el sobrino, el papá, el tío, pero hizo la oración y ahora sí se emborracharon.
Y eso son tradiciones. ¿Por qué no hay esos cambios? Porque la persona no estuvo dispuesto a abandonar el pecado. Cambió de un lugar a otro, cambió de una iglesia a otra, pero no cambió de amo. Siguió Satanás en su vida. Por eso es que no hay cambios y no hay transformaciones. Porque Romanos 6 dice que cuando nosotros nos bautizamos, somos nuevas criaturas. Ya no andamos en pecado, ya no estamos en el viejo hombre. Pero aquí vemos la persona siguiendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, no cambia en nada. Sigue jugando fútbol, idolatrando los animales, el gimnasio, sigue llegando los viernes tarde la noche a recibir el sábado, no se prepara, se baña una sola vez en el día, como era la costumbre en el mundo, porque es que esto es costumbre del mundo, bañarse una vez al día. Por eso una persona esa sale a cualquier parte y no le importa salir, prepararse para ir a una parte, a un lugar, para predicar, porque no le importa. Para eso está la loción y está la Lady Spritz que Satanás les ha puesto para que no le dé mal olor, y con la loción pues cambian el agua por la loción, pero la loción, aunque huele rico, no reemplaza el agua. Necesita bañarse 3 a 4 veces en el día. Eso lo necesita el cuerpo. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque Satanás sabe que cuando usted no se baña, está siendo irreverente con Dios, insulta a Dios, y Dios no acepta esos cultos de esos adoradores sucios. Dios no lo hace. Satanás lo sabe bien. Por eso engaña al mundo entero. Por eso es raro que dentro de una iglesia, cualquier iglesia o pastor, un día como hoy, sábado, no se bañe. Y entonces la excusa es que no se bañan, que porque es el día del Señor y que para no pecar. No, es que no lo hacen solamente el día del Señor, lo hacen durante todos los días. Todos los días. Y se ve echándose en loción y echando de Lady Spritz, y la boquita tampoco se la baña, es todos los días. Entonces son excusas. Y eso es el espíritu del fariseísmo, Satanás haciéndole caso al enemigo, no a Dios. Hay que bañarse, es un requisito. Dios es un Dios de orden. Debo de tener el lugar limpio donde voy a hacer el culto. No debe haber perros ni gatos donde yo esté haciendo el culto, ni en las sillas que se subió el perro lleno de pelos, olor a perro, a gato, a gallinas, a pericos, a pájaros. ¿Quién le dijo a usted que tenía que tener pájaros dentro de la casa? No, es que para la niña, para que la niña se desarrolle, el niño se desarrolle con el perrito y no sea egoísta. ¿Quién le dijo eso? ¿A dónde está? Eso escrito. Que para que un niño se desarrolle tiene que tener animales. Esa es la voz del enemigo, esa es la voz de la tradición, del fariseísmo. Hacernos creer que necesita el perro, el gato, para que haga bulla y que espanten el ladrón, o usted pueda despertarse y que no lo roben. ¿Quién le ha dicho eso? La Biblia dice que si Jehová no guardare la casa, en vano es la guardia. Vemos ejemplo en Israel, ¿cierto? 12 de octubre, hace 2 años, cuando se le metieron allí teniendo la mejor guardia, se le entraron los demás y le secuestraron 12,000 personas. ¿Los pudieron ayudar? ¿Le pudieron favorecer? Mataron, hicieron de cosas y no pudieron favorecer. ¿Por qué? Porque no estaba la protección de Dios. En vano es la guardia. En vano es la guardia. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho al ser humano? ¿Han podido liberar a todos esos que secuestraron? No. Unos pocos, pero a costas de entregar terreno, a costas de convenios de naciones, por conveniencia, más no porque realmente esté la protección de Dios. Dios no está protegiendo ninguna ciudad, que porque allí estuvo Cristo tanto tiempo, entonces está protegiendo ninguna. Es clave. Dios dice en la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero aquí una nación que no cree en Cristo, ¿cómo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo poder ampararlo y favorecerlo? No puede. Ni el uno no cree en Cristo, el otro tampoco. ¿Cómo? Dígame. Entonces son 2 hermanos que se están matando y lo único que han hecho es aprovechándose de las otras naciones, de las demás iglesias, pidiendo donaciones, ofrenda a los gobiernos para quemar misiles, quemar la plata y pida para la guerra, y la gente prestándose para eso con el cuento que es Israel, que allí toca dar, que con el cuento que es Hamas, que allí hay gente que Dios nos pide que hay que dar. No, está mal, se está invirtiendo la plata, así hace el mundo. Entonces la gente obra de acuerdo al mundo, de acuerdo al perfil de Satanás. Él dice que el ladrón no
El ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué estamos viendo? Destrucción por lado y lado. Dos naciones matándose y destruyendo, mientras el pobre, la viuda, el huérfano aguantando hambre, ellos quemando la plata y llenando los bolsillos, y las otras iglesias costaleándole la guerra. Y los gobiernos alrededor, pues costaleándole, dándole presupuestos a la guerra, y Estados Unidos también financiando esto, sabiendo que tiene una deuda externa, y los otros países sabiendo que tienen deuda externa, enviando para la guerra. Esta es la razón de ser en la cual es importante tener la seguridad en el Señor y confiarle todo a Él. Entonces, hoy muchas personas, muchas iglesias piensan que le están haciendo la guerra a Satanás, sacando gente de diferentes iglesias y bautizándolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hay personas que se han bautizado tantas veces. ¿Por qué? Porque quebrantan el pacto varias veces, porque no han hecho pacto con Dios, realmente han hecho pactos con iglesia. Le han hablado de un pacto sin sacrificio y sin dominio propio, sin Cristo. Entonces se han convertido en una iglesia y son esclavos de la iglesia, a lo que la iglesia les mande, lo que le diga, donde los quieran poner, donde los quieran mandar, ellos hacen caso. Son fieles discípulos del hombre, pero no son fieles discípulos de Cristo, porque no están dispuestos a ser perseguidos por los infieles, porque en el momento que usted es fiel, Satanás se levanta. Entonces, hoy las iglesias le están quitando filigreses del uno al otro, y eso está de moda, y invierten los diezmos y las ofrendas, lo mismo. Los unos están quemándola con misiles y pidiéndole a las iglesias, a las naciones, que los ayuden, y los otros, los unos le están dando caso a Satanás quemando la plata y dejando descuidado la vida del huérfano, del pobre, y los otros están entonces tomando de moda los bautizos como un fin y están descuidando verdaderamente un medio que lo ponen como un fin, y el fin, que es Cristo Jesús, no hay resultados en el ser humano, cambios, transformaciones, ninguna, porque no puede haberlo. Donde no está Cristo, está Satanás. Odio, envidia, guerras, contienda. ¿Qué vemos en las casas? En todas partes donde vamos, guerras. Guerras, los hijos con el papá con el tío, con el vecino, ya a matarse, a hacer machete, a pelear, a gritar, cada uno con su Dios, y hay el que se meta con su Dios, viene la guerra. Divisiones. El uno viviendo con el tío, con el abuelo, la esposa viviendo con otro, el esposo viviendo con otro, viviendo con el papá, va donde el papá, vienen problemas, dificultades, porque no puede haber paz donde no está Cristo ni el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener bien claro que el bautizo es un medio y no un fin, pero los líderes, pastores, están haciendo ver el fin como medio. El medio lo están haciendo ver como fin. Y entonces la gente se bautiza y ya creen que ya solucionan el problema, ya Cristo le imputó justicia imputada, ya quedó justificado. No, Dios no puede justificar a nadie que no esté arrepentido, del pecado que ha cometido, todo el daño que está haciendo, que no está dispuesto, no es sumiso, no le puede dar justicia imputada a nadie que no quiera apartarse del pecado. Entendamos esto. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no progresa, más el que los confiese, y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ¿cómo le va a dar una justicia imputada a alguien que quiere seguir en la misma pintura y sigue pintando y sigue colocándose los mismos pantalones, sigue colocándose licra, pantaloneta, mostrando sus senos, mostrando sus axilas, mostrando todo, viendo novelas, películas, jugando fútbol, teniendo ídolos a diferentes jugadores de diferentes partidos? ¿Cómo puede, dígame, cómo Dios le puede impartir a esta persona? ¿Cómo la puede llamar? ¿Cómo la puede justificar? Imposible que Dios vaya a justificar a alguien que no quiere. Dios justifica. Es como el ladrón en la cruz, lo justificó, justicia imputada, le imputó la justicia. ¿Y cómo Dios puede darle justicia impartida a alguien que no tiene justicia imputada? Imposible. La imputada es donde Dios me da el derecho al cielo, pero ¿cómo me da el derecho al cielo si yo no he cortado con Satanás, no lo he sacado del corazón, no lo he sacado de mi mente?
Tengo esa mente llena de novelas, de películas, de fútbol, de perro, de deudas, de malos testimonios, de negocios torcidos, de empresas, de robo, de adulterio, de mentira, de engaño, de mal genio, de odio, de envidia, de celos, contiendas. ¿Cómo? ¿Cómo puede Cristo hacer eso? ¿Y cómo le puede dar justicia impartida, donde es la escuela de la aflicción, donde tenemos que pasar por momentos difíciles, pruebas que enumeran la mamá, el tío, el papá, la esposa, los hijos, donde nos echen, donde nos peguen, donde van a venir pruebas de enfermedad, pruebas de ir a una cárcel por predicar el evangelio, que todo sea por Cristo, no sea porque yo sea mañoso. Por eso el Señor no puede imputar una justicia a un mañoso que no quiere apartarse del pecado. Se le imparte en aquel que desee verdaderamente dejarse transformar por Cristo, que desee, que acepte su justicia, que lo acepte a Él, que lo deje entrar en su corazón, para ahí sí darle la justicia impartida, donde me prepara para ese premio que me dio, de estar de la justicia impartida, el derecho al cielo. Pero tiene que prepararme, porque para ir al cielo tiene que prepararme, y la única manera de poderme preparar es a través de las pruebas, para que yo conozca cómo es el pecado tan terrible, tan dañoso, cómo es Satanás, dónde se esconde Satanás, las más de 1000 formas que tiene Satanás para esconderse. Cristo fue tentado de las 1000 formas y Cristo no le cedió a Satanás. ¿Y a dónde lo llevó? A la cruz. Lo desacreditó por todos lados, con el pueblo y no pueblo, con todo el mundo. Lo hizo ver como el peor. Así tenemos que ser vistos nosotros, igualito. Y como decir usted, con el orgullo, con el yo, alguien le dice algo y ya saca la machete, el revólver, ya va y lo demanda por limpiar su reputación, cuando el yo tiene que morir. Ahí no hay, para un hijo de Dios, un siervo de Dios, no hay eso de que mi reputación para que me la limpie porque yo merezco, ¿no? Sabemos que Satanás, el pecado, no respeta a nadie. No respeta a nadie. El pecado no respeta. No respetó al Hijo de Dios, mucho menos nos va a respetar a nosotros, que sí estuvimos en esas tinieblas pecando. Entonces, quiere recibir justicia imputada, tiene que apartarse del pecado. No, dice el King, no encubrir los pecados, no defenderlo, no justificarlo. Por eso muchos no cambian. Pastores, hermanos, iglesias no cambian porque todo lo justifican. Todo lo justifican. Que Dios les dice, no tienen la gente, yo no necesito que los bautice ahorita, desde doctrina, enséñeles. No, pero es que ya si se llega a morir, se llega a perder. No justifiquen. Es que si hacemos las cosas bien, entonces se tendrá que cerrar la iglesia. No, eso dice usted. Haga las cosas bien. Es que nombramos un anciano de iglesia como lo hizo los requisitos de Dios.